continuando con esta sección, para nosotros es un agrado contar con Aurelio Amado Bernal Campos, una persona importante en el CIEMAT, ya tiene muchos años acá y es el responsable actualmente del Laboratorio de Geomática, uno de los laboratorios que tiene el CIEMAT, y que tenemos curiosidad que nos platique sobre ese laboratorio de geomática, la importancia, etcétera. Pero pues vamos a iniciar. Amado, es un gusto, qué bueno que estés con nosotros, te agradecemos mucho. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias, es un auténtico placer poder estar aquí y poder platicarles un poco sobre qué es lo que hacemos en geomática, cuál ha sido de alguna forma nuestra trayectoria dentro del centro y cómo hemos ido transformando un poco el accionar del laboratorio. Entonces, creo yo que sí tenemos bastante experiencia para poder hacer amena esta charla. Muy bien, Amado. Qué bueno, yo creo que sí va a ser sumamente interesante e importante lo que tú nos vas a comentar. Pero vamos a iniciar como normalmente lo hacemos, platícanos algo acerca de ti. Tú naciste aquí ahora ya, lo que era el DF, en la Ciudad de México, tú eres aquí en la Ciudad de México. ¿En qué parte naciste? Bueno, pues aquí lo que era el Distrito Federal, yo soy originario de lo que es Iztapalapa. Nací en lo que es el barrio de la Asunción, que es uno de los 8 barrios que conforman, o que en su momento conformaron, lo que es el pueblo de Iztapalapa, porque hay que dividirlo. Lo que conocemos actualmente como delegación o demarcación política, no necesariamente consideraba el pueblo. Dentro de esta delegación existen varios pueblos, podemos citar lo que era Iztapalapa, Santa Cruz, Santa Marta, Santa María y una parte de lo que es Culhuacán, que se divide entre Iztapalapa y la delegación Coyoacán. Entonces, soy originario de ahí, del centro, y bueno, ahí lo que tenemos muchas tradiciones, somos un pueblo con muchísimas festividades religiosas, y por lo que se da a notar como tal es por la Pasión de Cristo, que inclusive ahorita ya iniciaron los ensayos de lo que se va a representar en la próxima Semana Mayor. Entonces, excelente, y en Iztapalapa tiene una gran celebración, ¿verdad? Y famosa además, ¿no? Ya es muy, muy famoso a nivel internacional por todo lo que implica en cuanto a la parte religiosa, a la parte logística, todo lo que implica en función de la cantidad de visitantes que llegan a Iztapalapa. Es impresionante, ¿verdad? Una cantidad sí, estamos hablando cerca de 2 millones o más de visitantes que llegan entre Jueves Santo y el mismo Viernes Santo, ¿no? Entonces hay gente que incluso pernocta, acampa o tiene sus propios medios de dónde pasar la noche para quedarse a todo lo que es el evento, ¿no? Entonces ahí es muy importante, el domicilio de la casa de ustedes, ubicada a 2 cuadras de donde se realiza todo esto. Estamos en el mero centro, ¿no? Estamos en el corazón de esta festividad. ¿Y tú nunca participaste activamente en las procesiones? Sí, cuando era adolescente, en este caso tuve la oportunidad de 2 años nada más, porque es una tradición de mi familia participar, ¿no? Aparte también de ser parte de ahí de los 8 barrios, nos nace siempre esa intención, esa curiosidad o ese gusto por de alguna manera participar, ya sea en papeles principales o en los papeles secundarios, que es lo más básico, lo que se conoce como nazarenos, que son los que van a los lados con su túnica de color morada y con un mantel blanco cruzado, ¿no? Entonces, de alguna manera nosotros, digo nosotros porque éramos varios ahí en la calle que nos incorporamos a esta parte, pero mi familia sí históricamente ha tenido papeles principales dentro de la representación. Hubo en algún momento primos, tíos que llegaron a tener el 20% de los papeles principales, ¿no? Y es una parte que viene desde atrás, de mis abuelos. ¿Y tu papá y tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes tú? Yo tengo 2 hermanos y una hermana. Entonces, ¿viven ahí todavía? En Iztapalapa. ¿Todavía están ahí? Ellos todavía viven en Iztapalapa. ¿Y qué hacen? ¿A qué se dedican?
Tengo un hermano que es licenciado en trabajo social, que inclusive trabaja en el Hospital Juárez. Tengo mi hermana que estudió odontología, tiene su propio consultorio. Y el otro hermano que él sí dijo, bueno, yo el estudio no, como que no se le daba, fue muy honesto, nos habló, pero él se dedicó a su oficio, ¿no? Que es la parte de la tablajería y la cuestión de la marisquería. Ah, mira, entonces, qué bueno. Sí, él se fue por ese un excelente camino. negocio también, Sí, ¿no? entonces le sabe a los dos, afortunadamente le sabe a los dos y bueno, a eso se dedican. Oye, tú cuando estabas pequeño, qué querías ser? O decía, yo quiero ser, cuando sea grande, bombero, como dicen normalmente, ¿no? No, bueno, ahí era algo muy importante porque desde entonces el Politécnico está ligado a mi vida. Ah, mira. Gran parte de mis tíos o varios tíos que tengo trabajaban aquí, unos, y otros los que estudiaban o los que llegaron a estudiar, estudiaron aquí en el Politécnico. Mira qué Entonces bien. la influencia de la familia. pertenecer a esta institución era muy grande, muy fuerte. Entonces sí, no tenía en algún momento una licenciatura fija, pero era ingresar al Politécnico como tal. Posteriormente, ya platicando con primos, tíos y demás, me decían, tienes que estudiar contabilidad. Tienes que estudiar contabilidad. Y era ya ahí, ¿no? Te tienes que meter a la contabilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellos estudiaron esa carrera. Entonces, voy creciendo ahí dentro de lo que es la colonia, básicamente lo que es mi calle, 16 de septiembre. Y entonces pues ya vamos desarrollando y todo. Y siempre tenía yo la idea de que tenía que entrar al Politécnico. Entonces, la niñez que yo tuve ahí fue muy, pero muy linda para mí, porque fue una niñez limpia. Pese a que era yo el único, mi hermano y yo éramos los únicos, más bien, de pensar en estudiar en una carrera. Todos los demás pues iban, sí, vamos a estudiar la primaria y luego la secundaria y todo. Nosotros ya estábamos pensando de repente en otra cosa. Entonces, fue muy lindo porque fue muy sana. A pesar de que nosotros vivimos o convivimos mucho en lo que era la calle, pero una calle, una convivencia sana. Jugábamos fútbol, jugábamos béisbol, según el calendario, porque de repente tenemos fútbol, finales, semifinales, todo eso, y es cuando nos da la pasión. ¿Sigues participando tú en algún deporte? Aquí en el centro, sí. Okay. Lo que hacemos jugué frontón un buen tiempo con el doctor Juan Manuel en las instalaciones que tenemos aquí. Ahorita estamos tratando de participar, nos estamos dando el tiempo para participar los viernes con compañeros jugando voleibol. De repente hago ejercicio, corro, troto, es decir, tratamos de siempre tener esa parte activa del cuerpo para no oxidarnos, ¿no? Y regresando a lo que estabas comentando, ya cuando entraste a la secundaria y después terminaste, ¿y qué recuerdos tienes tú de esa etapa? De la secundaria es algo muy sui generis porque yo entro a una secundaria, que es la diurna 119, curso ahí, lo que es mi parte de secundaria, pero después me cambian a la secundaria antagónica, es decir, dos secundarias que traían mucha rivalidad académica, deportiva, de todo. Y entonces cuando yo entro a la diurna número 22, entonces, ¿y de dónde vienes? ¿Y de dónde? Y entonces, no, pues yo vengo de la 119, y entonces ahí empezamos de alguna manera, a batallar, porque como vengo de la rival, pues no era yo muy bien aceptado, ¿no? Entonces, pero a final de cuentas logré muy buena convivencia con todos mis compañeros, y en este sentido, también con un prefecto que me saca de alguna manera de un grupo de compañeros ahí que nos juntábamos en el descanso y me pone a vigilar el pasillo, ¿sí? Dijo, me pone a vigilar el pasillo y posteriormente a final de curso resulta que yo soy el único que saca certificado. Mira de todo ese grupo, ¿no? Entonces, sí, agradezco mucho porque me vio y dijo, no, es que aquí tú no la vas a hacer. Entonces, ¿te acuerdas cómo se llama? Se llamaba Alberto Quiroz. Alberto Quiroz. Entonces ya, termino la secundaria y entro con mi
según yo, mi firme idea de entrar al Politécnico y no me quedo. No, Hago mi examen. ¿Examen para entrar a qué escuela, a qué vocacional particularmente? La ¿alguna? 13 que está allá en Tasqueña. En Tasqueña, de ciencias médicas, sociales administrativas. Entonces, no me quedo. Fui a hacer mi examen a Palacio de los Deportes y no, pues no me quedo. Entonces, como no había yo visto ninguna otra alternativa, bueno, pues te quedas un año. Y ese año lo aprovecho trabajando. Es decir, ingreso a trabajar a una fábrica de balones. Que también ahí tiene su historia, porque esa fábrica de balones era la que surtía los balones para los equipos de primera división. No me digas, mira. Que era la fábrica estrella Supercrack, y que incluso el Mundial del 70 se juega con esos balones. Visión de un señor nacido en Guerrero y que hizo crecer esa fábrica, ¿no? Después ya hubo una serie de cuestiones cuando tienen que compartir créditos con Garcís y después llega Boyd y ya actualmente el que sigue utilizando me parece que es Boyd, ¿no? Okay. Entonces entro a esa fábrica, trabajo un año, vuelvo a hacer mi examen para Politécnico y no me quedo. O sea, otra vez no me quedo. Pero yo tenía que hacer algo. O sea, yo no me podía quedar así. Y entonces, en ese sentido, había una tía que me dice, oye, me invitaron a cursar la preparatoria en la Preparatoria Popular de Fresno. ¿Por qué no vienes? No, yo todo renuente, ¿cómo? Que no sé qué. El chiste es que un día acepto, voy y pues ya analizando las cosas, dices, bueno, ya no tienes de dónde escoger. Los exámenes para la preparatoria oficial ya se habían pasado, todo. ¿Quieres estudiar aquí? Ahora. No tenía yo entonces recursos económicos para pagarme una escuela privada, ya privada, ¿no? Entonces, trabajaba y estudiaba. Entonces, ahí curso la preparatoria, en la Preparatoria Popular de Fresno, que está ubicada en Tlatelolco, bueno, en la Santa María la Ribera. Y entonces, ahí vamos cursando, ¿no? Oye, ¿cómo fue esa? Yo vivía por ahí por Fresno y conozco lo de la preparatoria, pero ¿cómo estuvo tu paso ahí por la preparatoria? De entrada, el sistema que tenía esta preparatoria era similar al de CCH, cuando se entraba a las 7 de la mañana y a las 12 salíamos. Entonces, esta preparatoria tenía 3 turnos. Sí, el mismo sistema, ¿no? Era el mismo sistema. Fue una cosa muy bonita en mi vida, ¿por qué? Porque de entrada nos dan a escoger. Es decir, uno entra, la Preparatoria Popular nace de un movimiento estudiantil y entonces venían con esa idea de ser rebelde, de ser socialista, sí, con ideas así muy del socialismo y demás, de ser revolucionarios y hay que seguir a Castro en Cuba y no sé qué, ¿no? Y entonces nos empiezan a leccionar, es decir, nos empiezan a dar bibliografía de este tipo. Pero también la preparatoria sufre una transformación, porque queda al mando de 2 hermanos, que ellos lo empiezan a ver poco a poco, lo empiezan a girar y ya no verlo con ese sentido revolucionario estudiantil, sino ya lo empiezan a ver de otra manera. Teníamos pase oficial, ¿sí? Y curiosamente era 1985-1, ese era nuestro pase, nuestra incorporación a la universidad, es decir, teníamos pase automático. Teníamos pase automático a la UNAM, aunque la escuela no tenía presupuesto de la UNAM como tal, ¿no? O sea, pero teníamos lo más importante. Claro que era el pase. Que era el pase. Por supuesto. De ahí pudimos convivir, hubo muchísimas cosas que aprendí, porque también no solo era de ir a movimientos o de ir, que es que tienes que ir y ya ibas, ¿no? Era analizar el por qué iba, qué era lo que íbamos a obtener con las marchas, qué íbamos a obtener con los paros, es decir, todo eso lo teníamos que pensar, ¿no? Entonces, fue una etapa muy, muy bonita en mi vida porque me enseñó a ser de alguna manera crítico y tomador o pensar mis decisiones, ¿no? Las que estaban en mis manos. Hubo otras que no era tanto porque nos presionaban con una serie de cosas ahí administrativas en las que si no vas, no te pongo tu palomita y al final a ver cómo le haces para tu pase. Entonces, pero hubo otras que sí.
Entonces ahí ese es el transitar y realmente también como joven, como persona pasas de la secundaria a la prepa, que es una transformación Totalmente total. diferente. Entonces sí, ya es el hecho de salir de Iztapalapa, de salir en este caso un poco del seno familiar y se enfrenta uno a nuevas cosas. De entrada, porque de Iztapalapa a Tlatelolco, pues hacíamos una O sea, hora ¿ya de vivías, camino. te tuviste que venir a vivir acá cerca? ¿O? No, era transitar de Iztapalapa Mira, hasta un gran Tlatelolco. trayecto, sí, a diario. Entonces sí era alrededor de una hora, Sí, hora y claro. fracción de camino, ¿no? Tomando 3 transportes diferentes. Entonces sí, ya desde ahí, ¿no? Empieza uno a salir y a ver otras cosas, a ver otro mundo, a ver otra visión fuera de lo que era Iztapalapa. Entonces es muy padre, muy importante. Aprende uno de todo, porque no lo voy a negar. Uno se pone hasta donde sí cae uno, donde no, en todos los sentidos. Eso es lo importante, claro. ¿Sí? Y ahí lo que nunca se borró de mi mente era que yo tenía que pasar a una licenciatura. O sea, vamos por tiempo. ¿Y ya en ese tiempo ya tenías clara qué licenciatura o todavía no? Sí. Ya, ok. Sí. Yo, por parte de mi infancia, estuve en contacto, mucho en contacto con lo que eran las chinampas. Iztapalapa tenía chinampas, no solo Xochimilco tenía, o Tláhuac. Iztapalapa tenía chinampas. ¿Dónde estaban esas chinampas? Lo que hoy es la central de abastos, ¿sí? Entonces, mis tíos tenían chinampas, algunos, y vecinos también. Entonces, había otros tíos que me llevaban, ¿no? Si vente, vamos. Entonces, esa parte de contacto con, digamos, con la parte agrícola o la parte agropecuaria de aquí, del Distrito Federal, siempre me llamó la atención. Okay. Es decir, bueno, cómo producir hortalizas en las chinampas, ¿por qué no? Entonces, siempre me llamó la atención esa parte. Era como una cosa escondida, ¿no? Porque la otra era contabilidad. Entonces, llegando ya a la prepa y cuando escojo el área 3, veo el listado de carreras y habían 3 que en ese sentido me llamaron mucho la atención. Yo, contabilidad por la influencia familiar, geografía y en este caso planificación para el desarrollo agropecuario, que es la licenciatura que termino estudiando. Entonces, como nosotros en la preparatoria popular recibíamos, digamos, los cupos, los lugares libres, después de todo lo que reparte la universidad, primero prepas, luego CCHs, las incorporadas y demás, yo tenía claro que no me iban a dar mi primera opción. Pues yo pongo como primera opción contabilidad y segunda opción planificación. Yo ya sabía que me iba a ir a planificación. ¿Dónde se estudia esta carrera, esta licenciatura? En la Facultad de Estudios Superiores Aragón, que en ese entonces era ENEP, Escuela Nacional de Estudios Profesionales, ¿no? Entonces, yo ya sabía que me iban a mandar allá, pero yo estaba consciente. Sin embargo, ahí tengo otra etapa importante porque ligo la parte de la geografía, me gustaba mucho la geografía. Entonces, también fue de decir que estudio planificación o geografía. Entonces, no, me fui por planificación, pero sin descuidar la parte de geografía, ¿sí? Siempre estuvo ahí ligada, ¿no? Y en nuestro plan de estudios llevamos una materia que era Geografía General de México, ¿no? Cuando antes, hoy han cambiado los planes de estudio, pero cuando antes llevábamos, le digo yo a los alumnos, llevábamos geografía desde el kinder casi, claro, ¿no? Sí. O sea, los 6 grados de primaria, los 3 de secundaria, los 3 del bachillerato, llevábamos geografías, ¿no? Y todavía en licenciatura, una más de geografía. Pero bueno, esa parte me gustaba mucho. Entonces ahí sí ya dije, a ver, hablé con la familia, no va a haber un contador más en la casa, ahora va a haber un planificador, así que, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, la presión en un momento fue un poquito fuerte y decirles, o sea, ¿qué es eso? Y lo aceptaron. Pues explicarles bien, de qué sí, se ¿no? trata y adelante, ¿no? Oye, cuando terminaste la carrera, ¿tardaste en encontrar, batallaste para encontrar trabajo? Sí. ¿Cuánto tiempo duraste sin encontrar chamba? Aquí el asunto es de que yo termino mi ciclo de licenciatura, también una etapa muy, muy, muy trascendental también en mi vida, pero egreso en el 93.
Y en diciembre del 94 viene el famoso error de diciembre, y en 95 enero ya estábamos nuevamente en crisis. ¿Qué pasa con estos ciclos políticos? Hay crisis, no hay inversión. ¿Quién es uno de los principales promotores o generadores de empleo? El Estado. Y entonces, pues ya no hay nada. Entonces, egreso, hago mi servicio social en la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, en el área de Inventario Nacional Forestal. Sin embargo, el Inventario Nacional Forestal en 1994 lo estaban haciendo en el Instituto de Geografía. Ahí viene otro ensamble en mi vida. ¿Por qué? Porque antes de egresar de la licenciatura, un profesor nos lleva de visita al Instituto de Geografía de la UNAM y vemos toda la parte del laboratorio de geomática, ¿no? Tenía otro nombre, muy largo, que la verdad nunca me aprendí, pero veo su laboratorio y entonces me quedo fascinado. Sin embargo, tomo una decisión de irme a la SARC, a la Secretaría, y resulta que no hay, las expectativas que nosotros teníamos no se cumplieron, no había empleo, era un sector que estaba dominado por los egresados forestales de la Universidad de Chapingo, entonces eran círculos muy cerrados. Entonces sí, en ese sentido batallé. Llego a una unión de productores, ¿sí?, que se llamaba Unidos, Unión Nacional de Productores. Entonces empiezo a tener contacto junto con otros compañeros con productores de Guanajuato, básicamente de San Francisco del Rincón, de ahí de donde es nuestro expresidente Fox, ¿no? De San Francisco del Rincón, de Purísima del Rincón, ¿sí?, cerquita, como a unos 50 kilómetros o menos de León, Guanajuato. Entonces, ahí empezamos a tener contacto con los productores y la forma, en este caso, donde se supone íbamos a adquirir un recurso económico, era negociando proyectos productivos. En ese caso, en ese entonces, FIRA nos dice, no hay más, ¿no? Y todo el mundo estaba endeudado. Entonces, no hay esa parte de trabajo. Sin embargo, mi afición por, en este caso, estar en los laboratorios de geomática de la UNAM, porque ingresaron unos compañeros míos, ellos van a hacer su servicio ahí y los contratan. Entonces, pero eso me brinda la oportunidad de ir por las tardes al Instituto de Geografía de la UNAM y empezar a mi acercamiento con los sistemas de información geográfico y la teledetección y todo esto, ¿no? Entonces, es algo que las instituciones públicas brindan de repente, que sin ser sus estudiantes nos dejaban entrar a las instalaciones y poder estar ahí, digo, lógicamente con un conocido que nos abría la puerta y ahí nos dejaba practicar, ¿no? Entonces ahí es donde tengo mi primer acercamiento. Entonces yo ya cumplo mi servicio social, no hay chamba, no hay trabajo, y entonces la decisión es, pues si conocemos, en este caso los productores, pues ya hay que salga la tesis. Ellos nos van a ayudar a hacer la tesis. Y la tesis de licenciatura fue una tesis conjunta, ¿sí? ¿Cómo se llama la tesis? ¿El título de la tesis? ¿Cuál es el título? El título de la tesis de licenciatura es Producción y comercialización de granos en el Bajío. Estudio de caso, maíz blanco, trigo y sorgo en Jalpa de Cánovas, Guanajuato, ¿sí?, que es precisamente un municipio que colinda con San Francisco del Rincón. ¿Por qué Jalpa de Cánovas? Porque hubo un señor al cual siempre le hemos tenido muchísimo agradecimiento, a don Cruz Borras, que nos brindó todo su apoyo, igual su familia, toda su familia, su casa, todo nos apoyaban como no tienen idea, ¿no? Nos traía para allá, nos traía para acá, nos presentaba a los productores, todo. ¿Y en cuánto tiempo hicieron la tesis? La tesis se alarga un poquito porque en ese entonces la tesis es conjunta. Okay. Y la hago con mi esposa, ¿no? Con hoy mi esposa. Entonces ella se... ¿Ya estaban casados o ella no? No, todavía no. Estaban de novios. Sí, se fractura un pie.
Y entonces eso nos va retrasando por las salidas de campo. Pero aquí viene una parte en la cual a mí me invitan a trabajar en el Instituto de Geografía, ¿sí? Y entonces yo ya entro en el 96, en 1996, a trabajar al Instituto de Geografía para un proyecto que en este caso lo financió la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos, la EPA, y en donde se involucraba México, Estados Unidos y Canadá, ¿no? Entonces ahí como que se enlaza todo, ¿no? Y sí, se nos retrasó el tiempo, pese a que nuestro asesor, mi gran maestro, el doctor Teófilo Reyes, que falleció el año pasado, nos traía así, y aplícate, y Amado, mira, aplícate y aplícate. Dice, la investigación necesita de 8 horas al día mínimo, ¿no? Y te tienes que aplicar, ¿no? Entonces sí, nos traía duro y duro y duro, pero bueno, al final de cuentas había otros factores que nos iban retrasando. Y sí, al final sí la terminamos, ¿no? Salió bien, creo yo, la tesis. No, qué bueno. Y después ya del trabajo, ya, ¿dónde te fuiste a pedir trabajo? ¿Qué? ¿Tocaste puertas? No, porque me quedo en el Instituto de Geografía. O sea, yo ya estaba trabajando cuando fue un proceso en el que estábamos haciendo tesis, claro. Y yo ya estaba trabajando en el instituto. Entonces, pero ahí viene otra parte. Me contratan para aplicar a este proyecto procesos en un software específico, y era un proceso de clasificación de imágenes, ¿sí? Que es una técnica que se utiliza en la teledetección, y es un proceso en el cual hay que darle una instrucción al software y se queda corriendo, ¿no? Y bueno, ¿y qué hago en este tiempo? Porque el procesamiento se tardaba 2, 3 horas. Entonces, la que entonces era mi jefa, Josefina Hernández, me dice, tienes que aprender de esto. Se ponte a leer, y me consigue y me trae artículos, libros sobre qué es la teledetección. Y yo ya empiezo a leer, de tal manera que yo le pido al doctor Valentino Sorani, que en ese entonces estaba ahí trabajando como investigador, que me diera permiso de entrar a su clase como oyente, ¿sí? Él daba una materia en la maestría, en el posgrado de geografía, y le digo, oye, estás malo, dame chance. Dice, ok, pero vas a entrar con las mismas responsabilidades que los que están inscritos oficialmente. Perfecto, ¿no? Y ahí empiezo yo a esta parte de la teledetección. Ya termina el curso y todo, lo apruebo, y luego le digo al doctor José Luis Palacio, porque él también daba un taller en la Facultad de Geografía, de Filosofía y Letras, en la carrera, en la licenciatura de Geografía. Oye, dame permiso, ¿no? Sí, pero aquí te quiero a las 7 de la mañana, ¿eh? Y un solo retardo y te vas, porque tú, como no estás inscrito, no vas a venir a poner desorden. Perfecto, y ahí estaba, ¿no? Empieza una parte así, digamos, autodidacta, de empezar a involucrarme en la teledetección. Y un consejo que me dio Josefina, mi ex jefa, que además estudió la geografía como licenciatura, apréndete una cosa, o te aprendes teledetección o te aprendes sistemas de información geográfico. No están peleados. Entendiendo uno, vas a entender el otro. Pero tienes que aprender uno. O sea, pero tienes que aprender de uno. base. Sí, de base, uno. En este caso inicié primero con la teledetección y poco a poco ya fui viendo y aprendiendo más sobre sistemas de información geográfico. Entonces, ahí duro hasta el año del 2000, o sea, del 96 hasta el 2000, cuando ya concluye este proyecto que se llama Caracterización del Paisaje de América del Norte, ¿sí? Ya empieza a terminar. ¿Pero qué quiere decir eso? Caracterización del paisaje, en términos ya de... En términos operativos, o digamos así, del objetivo general que tenía el proyecto, era interpretar las imágenes de satélite de un sensor que daba 3 fechas diferentes, es decir, que se tomaron 3 escenas diferentes en diferente año, 70s, en algún año de los 70s, de los 80s y de los 90s. Entonces la caracterización era cómo ha cambiado tu cubierta forestal o tu cubierta vegetal
se hizo para todo el país. Y entonces el Eros Data Center, que en ese entonces era el que tenía, el que concentraba todas las imágenes de satélite, del satélite norteamericano Landsat, nos enviaba las imágenes y eran las que yo tenía que procesar para después venía gente de las universidades, dependiendo la región, e interpretaban esas imágenes. Entonces, ¿qué se hace? Toda una parte, todo un mosaico, es decir, en los 70s tenías esto, en los 80s esto y en los 90s esto otro. Entonces, ese era el objetivo de tener esos cambios también para calcular la captura de carbono. ¿Sí? Entonces era una parte estratégica, ya desde ahí se estaba visualizando. Entonces esto termina y cuando termina este proyecto me acerco al doctor Román Álvarez Béjar, una muy buena persona, es un tipazo, y empiezo a trabajar con él porque él había sido director del Instituto de Geografía durante 2 periodos. Entonces coincide que él termina sus periodos como director y posteriormente se va al Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas, que está también ahí en CEU, y monta un pequeño laboratorio, ¿sí? Entonces le pido trabajo y me dice, perfecto, vente a trabajar conmigo, necesito a alguien que opere aquí. Con él duré 5 años trabajando y fue también una parte profesional increíble en mi vida, ¿no? Aprendí mucho de él en todos los sentidos, profesional, como persona, todo. Yo tengo mucho también que agradecerle a él. Entonces, inclusive trabajando ahí, ya es cuando viene mi siguiente enlace, que es entrar al Politécnico. Previo, cuando trabajaba en el Instituto de Geografía, me invitan a dar clases en la facultad, en la carrera de la cual yo egresé. Se quedaron sin profesor de geografía y como sabían que yo estaba trabajando en el Instituto de Geografía, me invitan a dar clase, ¿no? A la fecha sigo dando esa asignatura. Entonces, me invita, en este caso ya estoy con el doctor, y curiosamente el amigo que me abría la puerta en el Instituto de Geografía, ya trabajaba él aquí en el CIEMAT. Y entonces me dice, oye, mira, es que hicimos un ordenamiento, esto, lo otro. Dice, estamos gestionando otro. Dice, pero yo ya me voy a salir. ¿Cómo ves? Dice, necesitamos a alguien que trabaje los sistemas de información geográfica. ¿Eso fue en qué año? En el 2002. ¿2002? En el 2002. ¿Fue cuando entraste aquí al CIEMAT? Ya, cuando entro al Instituto Politécnico Nacional y entro al CIEMAT, propiamente, y entramos para un proyecto. Entonces, en la mañana daba clase, tempranito, a las 7, de 7 a 9. Luego me iba a CEU, la ciudad universitaria, a trabajar en el IMAS. De allá salía a las 2 de la tarde, salía corriendo para llegar aquí al Politécnico a las 3, al CIEMAT, y salir a las 9 de la noche. En ese tiempo el CIEMAT estaba acá por... En la avenida Otón de Mendizábal. Ahí es donde tenía las instalaciones, eran muy cómodas, eran bonitas, pero bueno, después creció y... ¿Y entraste al laboratorio? ¿A qué área entraste aquí del CIEMAT? Directamente entro al laboratorio de geomática. Bueno, ya mencionó geomática. A ver, explícanos qué se hace en geomática, particularmente en el laboratorio, que bueno, actualmente eres el responsable de geomática, ¿no? Y platícanos de cuando entraste, cuál ha sido la evolución que ha tenido tanto el laboratorio de geomática, que entraste, bueno, a ese laboratorio, ahorita ya eres tú el responsable de él, en términos de equipamiento, el lugar, bueno, estábamos allá, ahora ya estamos en otro lugar, ¿nos puedes comentar? Claro, ¿qué es la geomática? Y lo voy a explicar de una manera sencilla. La geomática está compuesta por 2 disciplinas, la teledetección y en este caso los sistemas de información geográfica, ¿sí? ¿Por qué lo de geo? Tiene que ver con todas las cuestiones de estudio de la Tierra, ¿no? Como si fuera geografía o geos, ¿no? Es el estudio de la parte terrestre. Y mática, porque viene de la parte informática.
Es decir, estamos hablando de dos áreas que se apoyan totalmente en medios informáticos. Pese que en sus inicios, la información que hoy podemos encontrar, por ejemplo, en INEGI, en algún otro portal de CONAVI o alguna otra institución, no estaban de manera digital. Estaban en formato de papel, es decir, los mapas eran impresos. Cuando se quería hacer entonces un sistema de información geográfico y construir la base de esta información, los teníamos que convertir, en este caso, a digital. Entonces, esa parte se apoya totalmente en medios informáticos. Ahora, toda esa estructura y esas técnicas y esas metodologías, ¿para qué nos sirven? Nuestro objeto de estudio es el territorio y todo lo que tenemos dentro de él. Desde la parte natural, la parte social, la parte económica y las relaciones que de eso emanan. Entonces nosotros tenemos que analizar eso y lo tenemos que mostrar en un mapa, ¿sí? Entonces todos esos análisis o todo eso tiene que ver con una serie de interacciones de diferentes profesionistas, que esa es la parte medular en la cual yo he trabajado mucho aquí en el CIEMAT. Es decir, no solo una parte técnica que se encargue de hacer todo, no, sino nos tenemos que retroalimentar de especialistas, ¿no? Que nos dejen o que nos den claramente cuál es el objetivo de su estudio, para nosotros poder, ahora sí, vamos a construir esto, vamos a construir una base, todo el medio digital cartográfico para el análisis que quieres hacer, ¿no? Es decir, involucra a dos o más personas. Entonces, ahí es donde lo aprendí en el instituto, lo llevé de alguna manera a cabo en el IMAS, y ya aquí en el ordenamiento que hicimos de Tepeji del Río en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, pues pudimos ahora sí que echar a andar, ¿no? Entonces, digamos, esa es la geomática para nosotros. ¿De qué nos sirve? Como les digo, es un instrumento de análisis del territorio, con todo lo que tenga allá adentro. Y lo que salga de ahí nos sirve para la toma de decisiones, es decir, planeación. Entonces, todo lo que, ¿para qué voy a construir mapas? ¿Para qué voy a hacer este análisis social? ¿Para qué voy a hacer este análisis natural? Bueno, para una toma de decisiones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser o quiénes se van a encargar de esa toma de decisiones? Pues ya, será el mismo investigador, será la secretaría que nos esté pidiendo el estudio, ya, se verá quién, ¿no? Pero nosotros tenemos que entregar un producto multidisciplinario e interdisciplinario. Ya que estamos en esto, y aquí en el CIEMAT, ¿qué proyectos has estado apoyando con el Laboratorio de Geomática? ¿Puedes... ¿Traes algunas ilustraciones? Sí. A ver. Cuando yo llego en el 2002, ¿sí? Llego a lo que es el Laboratorio de Geomática, y estaba compuesto por lo que nosotros conocíamos como estaciones de trabajo. Teníamos aquí en el CIEMAT un muy buen equipamiento, es decir, máquinas de alto poder de procesamiento gráfico, de alto poder de procesamiento en datos y demás, ¿sí? Y en este caso también contábamos con una tableta digitalizadora de buena dimensión, que es con la que pasábamos lo de papel, en este caso, a digital, ¿sí? Entonces, la estructura que tenía el Laboratorio de Geomática ahí en las instalaciones de Otón de Mendizábal eran amplias, para nosotros eran muy buen equipo, ¿sí? Y eso nos permitió precisamente salir adelante con el primer proyecto en el cual yo participo aquí, que es el ordenamiento ecológico territorial de Tepeji del Río. Sin embargo, voy a mostrar unas imágenes donde de alguna manera voy a mostrar lo que era nuestro centro allá, ¿sí? Podemos ver lo que son los espacios de los investigadores, que entonces no eran cubículos, sino era un área abierta nada más delimitada por una cuestión a media altura, ¿sí? Y ahí es donde se ubicaban. Los únicos espacios cerrados pues eran las jefaturas de departamento y en este caso las subdirecciones. El espacio también teníamos, el de geomática era muy amplio, ¿sí? Y estaba dividido en dos partes, ¿sí? Teníamos aulas
en este caso eran muy amplias, porque en su momento la maestría, el posgrado del CIEMAT tuvo también muchísima demanda. Y aquí hay que resaltar algo muy importante. Siempre el CIEMAT ha tenido estudiantes que vienen de otros países, no solo del interior de la República, o en este caso de nuestras entidades federativas, sino venía gente del extranjero. Entonces quiere decir que la parte conceptual, cuando inicialmente era PIMADI, que era programa PIMADI, y luego pasa a ser CIEMAT ya como centro de investigación, era muy amplia, y fuera de aquí pues era muy conocida, o sea, sí era reconocida, ¿sí? Entonces se contaban con espacios amplios, como eran las aulas. En este caso teníamos un pasillo que dividía perfectamente bien las áreas, un pasillo muy amplio, ¿sí? En donde podemos ver la puerta que está cerrada era la que entrábamos al laboratorio, la puerta que está abierta era lo que era cómputo para alumnos. Nuestro auditorio, porque ya teníamos auditorio, un auditorio muy bien equipado, todas las áreas tenían aire acondicionado, ¿sí? Porque de repente sí, cuando ya éramos bastantes ahí adentro, pues sí se concentraba el calor, bueno, pues todas tenían su aire acondicionado. Teníamos una biblioteca muy amplia también, en este caso podemos ver algunos compañeros, del cual uno ya se nos fue. Entonces veamos que también había un acervo bastante amplio en cuanto a libros que tenían que ver con ambiente, con desarrollo, con cuestiones económicas, y también el CIEMAT era depositario cartográfico de INEGI, es decir, aquí concentrábamos una gran colección de cartografía de diferentes temas a diferentes escalas. ¿Por qué? Porque el INEGI dijo, bueno, ustedes por su objetivo, por su visión, deben tener todas estas herramientas, ¿no? Se hizo el convenio y ahí se tenía. Aquí podemos ver también el área de donde estaban los mapas y toda la parte bibliográfica y de los compendios estadísticos. Nuestro espacio de cómputo para alumnos, que desde entonces nuestro buen amigo Noé se hacía cargo, todavía no era jefe, pero bueno, ya le daba atención a todos, y también era un área muy cómoda, así se podía trabajar bastante bien, todo estaba muy equipado. Contábamos con cocina, con cafetería, y bueno, pues igual, sí, ahí estaba. Esta es una fotografía que tomé en el Parque Nacional La Malinche, porque bueno, es el siguiente proyecto. Una vez que tuvimos o que terminamos el proyecto del ordenamiento ecológico territorial en el municipio de Tepeji del Río, ¿sí? Nace la inquietud por parte de una maestra que estudió la maestría aquí, pero que trabajaba en la Escuela Superior de Turismo, era profesora en la Escuela Superior de Turismo. Y entonces ahí dice, quiero hacer una propuesta de actividades ecoturísticas en el Parque Nacional La Malinche, y lo somete a concurso. ¿Qué es lo que hace? Establece un convenio entre el CIEMAT y la Escuela Superior de Turismo para que entre los dos meta este proyecto a lo que son los proyectos de fondos mixtos del CONACYT, que en este caso se le conoce como FOMIX, y que el Estado es el que plantea la necesidad y el CONACYT es el que regula la metodología, ¿no? Toda la parte científica. Entonces se gana, ¿sí? Se apoya en este caso por el CONACYT. Sin embargo, en ese tiempo yo realizaba actividades dentro del CIEMAT en otras áreas, no propiamente en geomática, porque bueno, pues, cuestiones internas que, como en todo, siempre vamos a tener. Y esta profesora, la maestra Pilar Susana Burgueño, que es de origen uruguayo, me dice, bueno, ¿y aquí qué hacen? No, pues hacemos mapas y todo. Entonces, platica con la maestra Valderrábano, que era nuestra actual decana, y que era en ese entonces el enlace directo con ella, y le dice, oye, pues es que necesito a alguien que me trabaje. Entonces ya me invitan, le dice la maestra Valderrábano, dice, vas a ir a trabajar, vas a trabajar esta parte cartográfica para este proyecto con Susana. Digo, ok, está bien.
Entonces, me dice la maestra Susana, dice, mándame tu CV. Ok, ya le mandé mi currículum vitae. Me dice, oye, ¿por qué estás en otras áreas? Le digo, pues no sé, pero bueno, pues, tenemos que trabajar. Lo peor es quedarse quietos aquí en el CIEMAT, ¿no? Lo peor que nos puede pasar. Pues tenemos que apoyar o trabajar, o sea, estar en movimiento. Lo empezamos a trabajar. Ella termina la maestría, se titula y todo. Y justo le hacen cambio de dirección en la Escuela Superior de Turismo y le dice, en ese entonces, el que quedó como director en ese tiempo había sido su alumno, le dice, ok, maestra, yo te aprecio mucho, ¿te quieres hacer cargo de la sección de investigación y posgrado de aquí de la escuela? Sí. Y ella acepta y entonces me dice, oye, quiero montar un laboratorio de geomática. ¿Te vienes? Digo, bueno, pues vamos a negociar. ¿Cuál es la propuesta? Y ya nos ponemos de acuerdo y es cuando yo salgo a trabajar, salgo del CIEMAT y voy a trabajar a la Escuela Superior de Turismo para este proyecto en Malinche, ¿sí? En Malinche nos dimos cuenta de muchas cosas estando en campo y una de ellas era la tala que se estaba haciendo del bosque de pino, ¿sí? La imagen, este es un árbol que recién lo habían talado y que bueno, yo quise mostrar cómo es, cómo llora en este caso el árbol, ¿no? Todo lo que se ve ahí son los cristales de trementina, es decir, la resina que saca el árbol. Tuvimos la oportunidad de ascender, no llegamos a la parte superior de lo que es el volcán propiamente, pero sí hasta donde la neblina nos dejó caminar, porque también caminar siendo, no somos expertos en esa área de montañismo, bueno, pues no nos vayamos a perder, pero yo iba de alguna manera apoyando a los compañeros alumnos del posgrado aquí que habíamos sacado de práctica escolar, ¿no? Entonces, ¿quién me pide este apoyo? La doctora Minerva, que también ya se nos fue. Entonces, sí, es decir, podemos conjugar la parte del proyecto con una parte de apoyo a las actividades de posgrado aquí dentro del CIEMAT. Entonces vamos, hacemos el recorrido, aquí una imagen que tengo con ella, y logramos hacer identificación de vegetación, cuestiones de geología, cuestiones de edafología, o sea, toda una parte, la cual fue una experiencia muy rica que les sirvió mucho a los compañeros. Sí, partes en donde el Parque Nacional se está erosionando bastante, ¿sí? Y entonces lo pudimos también conjugar con recorridos en campo con alumnas de la Escuela Superior de Turismo, ¿sí? Son alumnas que sacaron sus tesis de este proyecto. Entonces, por un lado también nos sirvió para posgrado y nos sirve para licenciatura. Fue un proyecto muy bueno, me gustó mucho, trabajamos arduamente y fue también muy sui generis porque, como ven en la imagen, también el grupo del equipo de trabajo eran puras mujeres, entonces yo era el único hombre, ¿no? Entonces ahí cuando todas tenían que aportar, yo me mantenía a veces así porque entre todas luego me echaban montón así, cállate o esto, no, ya cosas así, pero es una experiencia muy rica trabajar con mujeres. Oye, Amado, además has participado también en otros proyectos, ¿no? El de Valsequillo también. ¿Nos puedes platicar rápidamente lo que has hecho? Porque ya ahorita ya tenemos el tiempo encima. Bueno, esta imagen ahorita es una parte en la cual yo la quiero mostrar porque es una parte en la cual aprovecha la población lo que se conoce como cote, pero que esto al final va a matar ese árbol, ¿no? Entonces es un problema que se tiene dentro del parque y en este caso que debería ser atendido. Posteriormente hacemos otro proyecto, me voy rápido con que es, este laboratorio en turismo nos da pie para meter otro proyecto cuando el entonces Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal
lanza una convocatoria al Politécnico y de esa convocatoria se meten 24 proyectos, si mal no recuerdo, y uno es aceptado, que en este caso uno de los aceptados fue el de nosotros, y fue estudiar en Sierra de Guadalupe, dar una propuesta para reactivar el Centro de Educación Ambiental ahí en Sierra de Guadalupe, ¿sí? Pues ahí estamos con la maestra Susana, con 2 biólogos de aquí del Politécnico, y bueno, hicimos recorridos en campo, en la parte alta de Sierra de Guadalupe, y bueno, también se dio una propuesta, que en este caso, bueno, pues también quedó un poco ahí en decisión de las autoridades, tanto de la delegación como del mismo gobierno del entonces Distrito Federal. Valsequillo. Yo regreso de turismo en 2009, en enero de 2009, y en abril se hace la invitación a Valsequillo. Valsequillo es un proyecto para nosotros los que participamos ahí, por lo menos para mí de forma profesional y personal muy sui generis. Se tenían que hacer o se hicieron 3 instrumentos de planeación, un plan estratégico, un plan de desarrollo urbano y un estudio técnico justificativo para la delimitación o en este caso decreto de un área natural protegida del orden municipal. O sea, 3 instrumentos de planeación. ¡Wow! Era padrísimo. Fue una experiencia por la interdisciplina que tenía que haber ahí, por toda la cuestión política que en este caso estaba alrededor del proyecto en el estado de Puebla, que Valsequillo es la presa Manuel Ávila Camacho, que se encuentra precisamente al sur de la ciudad de Puebla, y que en este caso, bueno, el especialista que es nuestro buen amigo, el doctor Pedro Francisco, se ha encargado de estudiar muy bien toda la parte de los contaminantes, tanto del río Atoyac, que es el que, en este caso, vierte sus aguas a la presa, como de la misma presa, ¿no? Entonces, ha dado para mucho en términos de agua, pero nos dio mucha experiencia en términos de planeación, de cómo crear estos instrumentos de planeación, cómo analizar el territorio y cómo tenemos que hacer la negociación cuando se enfrenta uno a que el municipio es de un partido de gobierno, el estado es de otro y la federación de otro, ¿no? Complicado. Entonces es muy complicado poder negociar con todos ellos y negociar en el sentido de que nos proporcionen información, de que nos den las facilidades para los recorridos, o sea, de todo eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los intereses, muy lógicamente, pues van en diferentes direcciones. Entonces, eso fue, digamos, en términos iniciales. Hicimos trabajo de campo, muchísimo trabajo de campo, porque aquí voy a retomar un poco lo que hablaba anteriormente. Nosotros el sistema, como yo he pensado el sistema de información geográfico, es incorporando a los investigadores, pero también a la gente. Hicimos talleres para que la gente, digo, está dentro de la metodología que tenemos que llevar a cabo, pero es una experiencia muy buena porque son ellos los que nos dicen, nos describen cuál es su territorio, cómo está. De tal manera que en una de las partes de los mapas que teníamos que hacer, por ejemplo, dónde está el alumbrado, dónde o hasta dónde te llega la tubería de agua potable o la tubería de drenaje y alcantarillado, les imprimía yo unas imágenes de satélite y la gente sí las interpretaba. Es decir, mira, esta es la calle fulana, esta es la calle sutana, y mira, el drenaje llega aquí, hasta acá, hasta acá, hasta acá, ¿no? Y nos rayaban, eso era oro molido porque lo pasábamos a digital y entonces ya nos daba los elementos de análisis territorial que necesitábamos. Es decir, incorporamos esa parte, ¿sí? Que hay quienes prefieren seguir otro tipo de técnicas o metodologías, muy válido, pero nosotros no hay que perder el rumbo de que es medio ambiente y desarrollo, y en el desarrollo tenemos que integrar a la parte social. Claro. ¿Sí? Oye, Amado, creo que con todo lo que nos has platicado se demuestra la importancia que tiene el Laboratorio de Geomática y la actividad que está realizando. Ya para concluir, ¿nos puedes comentar o decir qué es lo que ha quedado? Muchas cosas, yo creo que podemos estar platicando aquí otra hora, sin embargo tenemos que ir cerrando, y para eso te pido que nos des un mensaje para los alumnos o para los investigadores o para tus compañeros
en general. ¿Qué pudieras comentarnos? Híjole, pues hay muchas cosas que podamos decir. Sin embargo, hay una idea que yo tengo aquí y es parte de... Cuando nosotros trabajamos, o los que estamos colaborando en geomática como tal, no debemos perder de vista varias cosas. Una, que es el hecho de que tenemos que brindar apoyo a la gente de posgrado, es decir, no perder ese contacto con la academia. Lejos de la asignatura, hay que siempre brindar ese apoyo a la gente que está dentro, una. Dos, la parte de investigación. Tenemos que hacer más uso y nos tienen que pedir más el uso de la herramienta para la investigación, que se dedican a esto. Yo sé que el centro tiene áreas y que hay profesores que están en diferentes áreas del conocimiento y que no todos lo utilizan. Bueno, pues aquellos con los que he podido participar en proyectos institucionales o en proyectos de vinculación externa o de servicio externo, bueno, usar. No perder de vista los proyectos de investigación apoyadas por instituciones académicas como el CONACYT, ¿sí? Y aparte, la parte de servicio externo. Entonces, nosotros, los que colaboramos en geomática, tratamos de cubrir todas estas partes. El mensaje es, entonces, que se incorporen, que en este caso podamos nosotros brindar un apoyo y que se haga uso de este laboratorio. Digo, no quiero decir que no se use, pero sí que esta herramienta hoy en día es en cualquier área del conocimiento o disciplina se está utilizando y se está diversificando como no tienen idea. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Actualizarnos, capacitarnos, utilizarla y en este caso mostrar el apoyo. Y esta imagen en particular que estoy presentando, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque también el CIEMA de alguna manera se vincula con nuestro entorno social. Y fue una visita que tuvimos de unas escuelas que vinieron a hacer aquí, a festejar el Día del Medio Ambiente. Para concluir, cuando llegaron los jovencitos, los niños, a la hora les expliqué en términos que me pudieran entender, de qué se trataba, y les digo, a ver, ¿tienen preguntas? Y salió una niña y me dice, sí, dice, ¿qué es eso? Y me señala las rocas que yo tengo en mi librero. Y entonces les empiezo a dar una explicación, y yo veo que la atención de los niños era así, pero ni parpadeaban. Entonces, creo que esa parte también la tenemos que seguir trabajando, ese vínculo con las nuevas generaciones. ¿Para qué? Para que ellos vayan abriendo su campo de visión, es decir, ¿qué quiero ser cuando sea grande? Con la pregunta que iniciamos, ¿qué quieres estudiar? Fui a visitar tal centro, claro, me mostraron esto, esta es una pequeña parte, les muestran otras áreas, pero que conozcan y que se empapen de todo eso, que a veces teniéndolo cerquita, pues no o la mano simplemente no lo conciben o no lo aprovechan, ¿no? Amado, pues realmente ha sido muy interesante y te felicito realmente por esa pasión y entrega con la cual haces tu trabajo. Y como tú dices, yo creo que hay mucho que hacer y para apoyar y para integrar, para que se integren los demás proyectos o que tú te integres al trabajo de los proyectos de los investigadores. Te agradezco mucho y pues ahí vamos a estar en contacto. No, pues al contrario, insisto, fue un auténtico placer estar aquí y bueno, pues estamos a la orden ahí en el laboratorio. Gracias, Amado. De nada, hasta luego.